Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo de alabanza y de adoración que pudimos tener. Gracias, hermanos, por cada uno de ustedes que se han podido conectar esta noche. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor y queremos nada más mencionarles algunos anuncios así rápidamente. Recordarles que el próximo domingo estaremos transmitiendo en vivo a las 11:15 de la mañana. Así les animamos, les invitamos en el nombre del Señor a que puedan también compartirlo con otras personas, la transmisión que primeramente Dios tendremos el próximo domingo. También los jóvenes tienen su reunión vía Zoom el sábado a las 6 de la tarde para que también se puedan conectar. Y estamos empezando una serie nueva todos los miércoles con la intención de poder traer una palabra fresca a nuestras vidas que pueda ser de bendición. Y esta serie la hemos titulado Volvamos a las sendas antiguas. ¿Por qué este tema en particular? Yo quiero hacerte una pregunta en esta noche. ¿Qué es lo que puede producir en tu vida que puedas vivir en felicidad? ¿O de qué depende que tú seas una persona feliz? ¿Qué es lo que depende en la vida de las personas? Estoy hablando en particular de aquellos que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Nosotros sabemos que desde el momento en que recibimos a Cristo, recibimos la paz del Señor, el gozo de Dios. Pero algo que es muy importante en nuestras vidas que debemos de saber es de que Dios, Él ya ha hecho todo lo que tenía que hacer para que tú y yo podamos vivir una vida plena y en bendición. Él ya lo hizo todo, absolutamente. Ya no hay absolutamente nada que quede pendiente de parte de Dios. Es nuestra responsabilidad. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de si estamos o no estamos viviendo en el gozo y en la paz del Señor. Por eso es este tema, por eso queremos traerlo, esta serie, y yo espero que sea de bendición para cada uno de ustedes. La importancia es de que tú puedas estarte conectando todos los miércoles a las 8 de la noche. Vamos a estar teniendo este estudio de esta carta del libro de Efesios. ¿Por qué decía de qué es lo que produce la felicidad? La felicidad, todos sabemos que está en Dios. No hay nadie más que pueda traer plenitud a nuestras vidas si no es en Jesucristo. Y es lo que vamos a ver precisamente en este estudio. Nosotros sabemos que está en Jesucristo, que podamos o no vivir en esa felicidad. Y es lo que yo quiero que estemos muy atentos todos nosotros, y me gustaría que pudiésemos hacer una oración para empezar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta noche. Te damos muchas gracias que nos das la oportunidad y el privilegio de estar hoy delante de ti. Reconocemos, Señor, que tú eres el dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Y estamos reconociendo, además, que tú estás en control de todas las cosas. Y que tú, Señor, no permites que nos suceda absolutamente nada en nuestras vidas que no venga con un provecho, que no venga con un propósito tuyo. Yo te ruego, Señor, que tú estés ministrando al corazón de toda persona que esté viendo este video. Que tú, Señor, traigas una palabra fresca a sus vidas, traigas una palabra de bendición. Que esta reflexión de tu palabra, tú nos bendigas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta carta del libro de Efesios, vamos a estar viendo una introducción acerca de ella, pero yo les hacía esta pregunta. ¿De qué depende que tú seas una persona feliz? Ya dijimos que Dios se ha encargado de ofrecernos una vida plena en Jesucristo. La parte de Dios ya fue hecha. Y Él lo cumplió en Jesucristo, muriendo en la cruz por todos nuestros pecados, resucitando de los muertos al tercer día. Y Él ahorita está a la diestra del trono de Dios. Pero la palabra de Dios, como lo vamos a ver ahorita en el libro de Efesios, no es solamente el recibirlo en nuestra mente, en nuestro corazón, de una manera contemplativa, sino que
la palabra nos insta y nos exhorta a que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que también podamos ser hacedores de ella. Por eso es muy importante en nuestras vidas, y yo en lo personal concluyo que muchas personas no están viviendo esa vida plena, esa vida feliz, porque muy probablemente no están poniendo en práctica todos los principios de la bendita palabra de Dios. Por eso es importante que cada uno de nosotros estemos meditando en ella. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El miércoles pasado estuvimos viendo cuáles son algunas de las recomendaciones y las cosas que nos insta la palabra que debemos estar observando con respecto al disciplinarnos en el estudio y en la lectura de la palabra de Dios. Dice la Biblia: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces necesitamos de la palabra de Dios. Para poder vivir esa vida plena, necesitamos que el Señor esté transformando, cambiando nuestras vidas, cambiando nuestro corazón, pensamientos que traíamos de antes, que teníamos acostumbrado a vivir de una o tal manera. Dios lo que hace cuando viene la palabra del Señor a nuestras vidas es que viene a traer limpieza a nuestra mente y a nuestro corazón. Por eso es que la Biblia habla y dice que es como el río, esas corrientes de aguas que vienen a nuestros corazones a traer esa limpieza y esa purificación. Entonces, es importante la palabra de Dios, es importante que estemos siendo expuestos a la palabra del Señor. Y uno de los libros más fascinantes en toda la Biblia es el libro de Efesios, y es el que vamos a estar estudiando esta noche y las próximas sesiones, las próximas semanas. No se lo pierdan, hermanos, sé que será de grande bendición, y vamos a estar encargándoles algo de tarea, hermanos, para que también podamos estar trabajando en esta carta. Son 6 capítulos de la Biblia, sé que serán de bendición. En el tiempo del apóstol Pablo, todos recordamos, Pablo, él era un perseguidor de la iglesia. Y él perseguía a la iglesia porque estaba completamente en contra de todo lo que tenía que ver con Jesucristo. Él había sido una persona que había revolucionado su tiempo, en el tiempo de Roma. Y fue asignado el apóstol Pablo para sitiar a la iglesia. Los metían a la cárcel y los mataban a los cristianos. Pero dice la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9, que él iba rumbo camino a Damasco, y ahí se le apareció el Señor Jesucristo. Y le dice el Señor a Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Significa el que uno esté golpeando con la mano un filo de acero. El aguijón del que estaba hablando aquí el apóstol Pablo. Llega a ser el ejemplo que estaba poniendo, como si Pablo se estuviera lastimando al querer perseguir a nuestro Señor Jesucristo. Y le dice Pablo, y le contesta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Le dice Kyrios, que significa Señor y amo. Y ahí es en donde el Señor le da las instrucciones precisas, específicas, a dónde tenía que ir. Es cuando empieza este ministerio del apóstol Pablo, un ministerio tan fructífero como todos nosotros lo sabemos, el escritor de la mayor parte del Nuevo Testamento. Y ya cuando ya fue establecido en el ministerio el apóstol Pablo, que antes era Saulo y luego cambia su nombre a Pablo, él empieza a predicar la palabra de Dios, y él lo predica hacia los gentiles. Los gentiles, ¿quién venían siendo? Todos aquellos que no eran del pueblo de Israel. Y fue pues obviamente un tema de mucha controversia entre los mismos apóstoles, entre los mismos discípulos, porque decían ellos: ¿cómo es posible
que Pablo les esté predicando a los gentiles que lo que es el evangelio estaba solamente pues separado para el pueblo judío. Y ahí es en donde el Señor le da esta encomienda al apóstol Pablo. Él empieza a predicar el evangelio. Muchas personas empiezan a conocer del Señor. Muchas, miles, dice la Biblia, empezaron a convertirse a Cristo. Fue entonces que, estando él ya en un periodo en su vida, en su ministerio, ya un ministerio ya muy avanzado, el apóstol Pablo, que fue aprendido por Nerón. En aquel tiempo, recuerden ustedes que estaba bajo el imperio romano, y Nerón, por razón de que veía cómo el pueblo cristiano seguía creciendo, entonces encarcelan a Pablo, y estando él en la cárcel, es que él escribe estas hermosas cartas paulinas que son consideradas como las epístolas de la prisión. Y de estas 4 que voy a mencionar ahorita, estas 4 cartas que él escribe ahí en prisión, se las dirige a 4 iglesias que él mismo ya había fundado. Una de ellas era la de Filipenses, otra la de Efesios, otra la de Colosas y otra la de Filemón. Y estas cartas son entregadas primero a Epafrodito, que él era de Filipos. Está en Filipenses 4:18 cuando dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces Pablo le entrega la carta a los filipenses. La otra se le entregaron a Tíquico, que él era de Éfeso, y en Efesios 6:21 lo dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y también muy interesante de parte de Tíquico es que le encarga a Tíquico los libros y los pergaminos. Y le dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13: trae cuando vengas el capote que dentro hace en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. El capote era una manta que cubría los pergaminos y los libros para que no se llegaran a dañar. Y aquí vemos el interés que tenía el apóstol Pablo, ya después de que había escrito muchos de los libros y las cartas que él escribió, entre ellas, ¿verdad?, obviamente, las de Romanos, las de Corintios. Él seguía estudiando, él seguía leyendo, él seguía escribiendo, porque tenía interés que los discípulos, que sus discípulos, las iglesias, pudieran estar creciendo en el conocimiento del Señor. Y bueno, hoy en día esto ha cambiado. Quiero hacer nada más un breve paréntesis aquí, es muy importante. Hoy en día la lectura de la palabra de Dios cada vez más se ha ido diluyendo, se ha ido desmotivando el pueblo del Señor al estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón la gente hoy en día ya no lee la palabra? A lo mejor son tantos los distractores que hay, son muchos las cosas que somos expuestos en el internet, en la televisión, los medios de comunicación. Y esto yo creo que es muy fácil entenderlo, hermanos. Esto nos ha alejado de la palabra de Dios. Y tenemos que hacer un esfuerzo, cada uno de nosotros en lo personal. Déjame recordarte, el apóstol Pablo no estaba en las cárceles como las que tenemos ahora aquí. Qué bueno, qué diferente sería, ¿verdad? Pero era una mazmorra, era un hoyo donde él estaba ahí, animales, ratas, de todo. Y ahí era donde estaba él viviendo. Bueno, estando él en la cárcel, dice la palabra, fue que escribió estas cartas maravillosas de la palabra del Señor. Y para él, esto nunca fue un motivo ni de desánimo, ni de desaliento para continuar y esforzarse, esmerarse en el estudio y no solamente estudiar, sino que también escribir. Y esto es algo
que debe de animarnos a todos, cada uno en lo personal. Todos, hermanos, sabemos, estamos tan expuestos a muchas cosas a nuestro alrededor, cosas que nos llaman la atención, cosas que muy fácilmente nos distraen. Me bendijo mucho en la reunión de varones que tuvimos, y uno de los hermanos daba testimonio y decía que le da gracias a Dios porque a partir de hace algunas semanas para acá, se estableció junto con su hija de leer un capítulo diario de la palabra del Señor. Y hermanos, esto a mí me trajo una gran alegría, el saber que estamos separando el tiempo para leer la palabra de Dios. Entonces, como les digo, estos fueron Epafrodito, que llevó la carta de los Filipenses, la otra fue el Tíquico, que llevó la de Efesios, Epafras, la de Colosas, y Onésimo, que la llevó a Filemón. Ahora, ¿cuál es el tema central del libro de Efesios? El tema central de Efesios, que vuelvo a repetirlo, no es un libro, bueno, es considerado un libro, pero más bien una carta, una epístola, ¿verdad? Tiene como énfasis el conocer de Cristo, número 1. Número 2, la iglesia. Número 3, la vida cristiana. Número 4, la interrelación y función entre ellas. Se presenta la iglesia como el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. El énfasis está en el cuerpo. El evangelio era para la vida diaria. Déjame decirte algo muy interesante. No hay otros libros más profundos en el Nuevo Testamento que los libros de Efesios y de Apocalipsis. Así son considerados estos dos libros, los libros con más contenido profundo, doctrinal, de enseñanza, en donde están basados gran parte del acervo teológico, doctrinal de la iglesia cristiana. Entonces es muy importante que nos pongamos a estudiar acerca de este libro maravilloso. Ya habrá un momento también que podamos estudiar el libro de Apocalipsis. Igualmente ya hemos tocado esos temas en otras ocasiones, pero sería también muy interesante, ¿verdad? No sé cuántos quisieran que podamos hacer un estudio también sobre el libro de Apocalipsis. Y está separado en dos partes el libro de Efesios. Los primeros 3 capítulos es un llamado celestial a la iglesia, y la otra parte es la conducta terrenal de la iglesia. Entonces, el capítulo número 1 es la iglesia funcionando como cuerpo de Cristo, que es lo que vamos a empezar a ver hoy. El capítulo número 2 es la iglesia como un templo. El capítulo número 3 es la iglesia como un misterio. El capítulo número 4 es algo nuevo. El capítulo número 5 es la esposa, o será la esposa del Señor. Y el capítulo número 6 como soldado de Cristo. Como ustedes lo saben, Pablo no le fue permitido ir a Éfeso en su primer viaje misionero. Fue prohibido por el Espíritu Santo en Hechos, en el capítulo número 16, versículo 6. Y fue hasta su segundo viaje misionero a Frigia y a Galacia, Galacia, en donde el Señor le permitió ir a Éfeso. Y al llegar ahí a Éfeso se encontró una puerta de grande oportunidad para la predicación del Evangelio. Pero a la vez, lo encontramos nosotros en Corintios, que decía, el Señor le había abierto una puerta grande y eficaz, pero muchos son los adversarios. Y esta es una de las realidades que nos vamos a encontrar, queridos hermanos, comúnmente en nuestras vidas, en donde Dios abre puertas de manera sobrenatural. Dios nos permite ver cosas muy, muy grandes y muy maravillosas, pero a la vez también de una grande oposición. Fue en Éfeso, la ciudad de Éfeso, una de las ciudades más grandes, después de Roma, era la segunda ciudad de más importancia en aquel tiempo, un gran centro cultural también, de muchas artes, de muchos edificios con gran reconocimiento cultural. Había millones de personas viviendo ahí, y está más o menos ubicado hoy en día por donde está Turquía, por Asia, ¿verdad? Ahí es en donde está ubicado. Entonces,
No tenemos todo el tiempo por razones de lo cual voy a tratar de enfocarme esta noche con solamente 3 versículos de la palabra del Señor. Pero antes, yo quiero dejarte esta enseñanza que es muy importante. ¿Cómo puedo yo estudiar la Biblia? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos hecho esa pregunta. Y yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido un poquito desesperados a lo mejor, o insatisfechos porque no hemos podido adentrarnos con profundidad al conocimiento de la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Encuentra uno una serie ahí de inconvenientes, vuelvo a repetirlo, de distractores, pero a veces tiene que ver por una falta de metodología, a lo mejor, o de forma de estudiar la Biblia. Entonces, una buena pregunta esta noche sería, ¿cómo es que puedo yo estudiar la palabra de Dios? ¿Y cómo lo puedo hacer de manera que sea eficiente y que sea fructífera y bendición? Entonces, les quiero compartir yo que hay 3 formas. Y espero que esto se les quede muy grabado, porque esto les va a servir para toda la vida. Hay 3 maneras para estudiar la palabra de Dios. La primera de ellas es la observación. La Biblia, como todos ustedes lo saben, viene del griego biblion, que significa conjunto de libros. Son 66 libros en total. El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento tiene 27. Pero todos los libros están escritos y diseñados de una manera literaria y creados para entendimiento, para que todos lo podamos comprender. Es decir, toda la lectura está diseñada para que tú y yo la podamos comprender. Por supuesto, cada uno de los autores, cada uno se dirigía, son alrededor de 40 autores diferentes, en un periodo de tiempo de más de 1500 años, desde que se escribió el Pentateuco hasta que se escribió el libro de Apocalipsis. Son alrededor de 1500 años. Y esos 39 autores, 39, 40 autores, todos ellos llegaron a concordar. Esto es lo que hace maravillosa la palabra de Dios, porque no hay contradicciones en ellas, no hay errores en la Biblia tampoco. Entonces, nuestra responsabilidad como cristianos y como hijos de Dios es conocer primeramente qué es lo que el autor quiso decir en ese libro. Esa es la primera pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer. ¿Qué quiso decirle el autor? Por decir algo, si él se dirigía a la iglesia de Filipos, ¿qué le quiso decir el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos? Bueno, una contestación sería que vivieran en el gozo del Señor aún en medio de las pruebas. Esa pudiera ser una respuesta, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta es esa. La segunda pregunta es también, ¿qué es lo que Dios me quiere decir a mí en lo personal? Porque algo de lo cual yo creo que todos podemos estar de acuerdo es que los principios de la palabra de Dios son aplicables para todas las personas, no importa en qué tiempo estemos hablando o ni tampoco de la cultura de la que estemos hablando. El Señor quiere hablar a la vida y al corazón de su iglesia, de su pueblo. Por eso es importante que nos hagamos esa pregunta. Esa es ¿qué? La observación. Cuando tú te pones a leer un libro, esa es la pregunta que te haces. ¿Qué es lo que el autor quiso decir y quiso plasmar en ese libro? ¿Estamos de acuerdo? Entonces ese es el punto número 1. El punto número 2 es la interpretación. Cuando nosotros estamos leyendo un libro de la Biblia, tenemos que tener presente que hay que también hacer un estudio, hay que también profundizar y hay que también saber qué elementos encontramos ahí que nos dan a entender algo. Por ejemplo, una de las maneras para poder interpretar la palabra de Dios es algo tan sencillo como tomar un diccionario bíblico
y poder entender el significado de las palabras, como hoy vamos a ver algunas de ellas, ¿verdad? Entonces, el significado de las palabras es muy importante, es una interpretación. Y hay otras formas que voy a reservarme ahorita de mencionarlo por cuestión de tiempo, pero la interpretación también es muy importante. El tercero de ellos tiene que ver con la aplicación. Estos conceptos que hemos estado estudiando, ¿qué propósitos traía el autor para escribirlos? ¿Para qué fueron escritos? ¿Cuál es la aplicación práctica de cada uno de estos conceptos? Y por supuesto, de manera personal. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarme a mí en este tiempo de mi vida? ¿Qué Dios me quiere decir con respecto a algún pasaje, alguna escritura específica? Esta es la forma como nosotros estudiamos la palabra de Dios. Son los 3 elementos básicos de estudio que tú y yo tenemos que poner en práctica. No es nada más leer por leer. Primero, vuelvo a repetirlo, es la observación. Número 2, la interpretación. Y número 3, la aplicación. Entonces, ya adentrándonos al libro de Efesios, lo vuelvo a repetir, estamos hablando de 6 capítulos de este hermoso libro de la palabra del Señor. El día de hoy solamente vamos a tener que ver 3 versículos. No tenemos el tiempo. Aparte, no se imaginan ustedes la cantidad de información y de conocimiento que nos da solamente adentrarnos a un libro tan maravilloso como el de Efesios. Yo espero que esta serie te pueda traer una inquietud del Señor a un estudio de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice aquí estos 3 versículos, con estos empiezo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, lo primero que nosotros encontramos aquí del apóstol Pablo, bueno, él está primero haciendo una salutación, es un saludo, ¿verdad? Está saludando a la iglesia de Éfeso, pero primero él se describe a sí mismo, dice, como tipo si fuera un resumen, ¿verdad? De hacer que es un currículum pequeño y breve de Pablo. Y dice, Pablo, a ver, ¿quién está escribiendo? Bueno, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Ahora, el término de apóstol es un término sobre todo utilizado mayormente en el Nuevo Testamento. Viene del griego apolos, que significa apóstolos, que significa enviado. Ser apóstol era una vocación tan digna en ese tiempo. Y obviamente aquí no quiero entrar mucho a detalle de este tema, pero es un tema muy interesante. Porque una de las características de aquellos que son los apóstoles era aquellos que habían convivido con nuestro Señor Jesucristo. Era una de ellas, o que lo hubieran visto, ¿verdad? Y en este caso, Pablo, él mismo así lo menciona, que él era como un abortivo, alguien que había llegado a sustituir, ¿se acuerdan ustedes de Judas Iscariote? Que él fue el que pues ya no continuó, ¿verdad? Como los discípulos. Entonces, es hermoso poder ver cómo Dios en su sabiduría, ¿verdad? En su multiforme sabiduría, es que Dios opera, Dios obra, levantando al apóstol Pablo como el apóstol de Jesucristo. Ahora, el término de apóstol tenía que ver con eso, con aquel que había convivido con Jesucristo. Tenía también que ver aquellos que eran enviados para iniciar nuevas obras, iniciar nuevas iglesias. Y esto, pues, sobradamente el apóstol Pablo lo llegó a hacer en su tiempo.
Otra de esas características también era que hubieran hecho algún escrito, hubieran escrito algún libro, alguna carta. También el apóstol Pablo, bueno, pues en esto fue el que más sobresalió de todos los apóstoles, ¿verdad? Y no tenemos la menor duda de él como apóstol de Jesucristo. Llega a ser como el 12º de los apóstoles, llega a sustituir a Judas Iscariote en esta misión del Señor, ¿verdad? De todos los apóstoles escogidos por Jesucristo. Pero la gran pregunta aquí es si ya cesó este ministerio apostólico. Es una pregunta que a mí me gustaría dejar para la próxima sesión. Lo voy a dejar medio picados, porque me gustaría que pudiéramos darle, esa es la primera tarea que le voy a dejar, que estudiemos si todavía, escucha bien, si todavía el ministerio apostólico continúa o ya cesó con los 12 apóstoles. Interesante pregunta, ¿verdad? Es lo que vamos a estar mirando la próxima semana. Así es que chéquenlo, hagamos un estudio acerca de este tema. Entonces Pablo mismo se describió así como el apóstol de Jesucristo. Pero no nada más así, dijo, por voluntad de Dios. Era un decreto del Señor, era algo que él mismo recibió del Señor. Y en la Biblia así lo dice. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y eso es algo muy importante. Aquellos que estamos sirviendo al Señor, yo no, para nada está en mi mente, nunca ha estado, que yo haya sido quien escogí el servirlo o estar haciendo esto, ¿verdad? De predicar la palabra. Es algo que Dios, en su infinita misericordia, yo siempre he pensado, ¿qué fue lo que miró el Señor en mí para que me haya escogido? Wow, pues es algo realmente muy difícil. Yo no sé qué vio en mí el Señor para que me haya escogido a mí para predicar la palabra del Señor. Es decir, nosotros debemos de estar agradecidos por permitirnos el Señor este honor. Así era como el apóstol Pablo se sentía, era por voluntad de Dios. Estamos así pensando. Luego dice aquí, les habla a los santos y fieles. ¿Quién es un santo? Un santo es aquel que es apartado para Dios. Aquellos que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No son aquellos religiosos, aquellos que se golpean el pecho, no. Son aquellos que han entregado su vida a Jesucristo. No es una cuestión religiosa, es una cuestión de una convicción en Jesucristo y que son fieles también. El segundo versículo dice, gracia y paz. Y esto es maravilloso, hermanos. Gracia y paz a vosotros. En el tiempo de los griegos, la manera como ellos se saludaban era así. Ellos decían gracia, gracia, en griego. Y el apóstol Pablo le agregó paz. Y esto les impactó a ellos. No era nada más gracia, era también paz. Además, no era cualquier gracia tampoco. O sea, la palabra gracia es mucho más profunda de cómo lo manejaban en aquel entonces los griegos, por supuesto. Entonces, esta salutación de gracia y gracia era entre la gente, pero Pablo traía un significado todavía aún más allá. Viene del griego charis, que significa favor de Dios. Y esto es algo que va mucho más allá del esfuerzo humano, mucho más allá de lo que podemos lograr con nuestra inteligencia, con nuestra sabiduría. Es Dios en nosotros, es Él interviniendo, es Él ayudándonos en todas las cosas. Y esto hace que en nuestra vida, en nuestro entorno, las cosas funcionen mejor. O sea, es decir, la gracia de Dios no es
¿qué tanto puedo yo hacer? Es, ¿qué tanto Dios puede hacer a través de mí? Y la paz del Señor, esa dice, es el shalom de Dios, es una palabra en hebreo que significa paz de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo se les presentó ahí a los apóstoles? Estaban muy inquietos, muy atemorizados. Cristo acababa de morir y estaba la inquietud que era lo que les iba a pasar a ellos, si los iban a perseguir o no. Y ahí se les presenta el Señor Jesucristo y les dice, paz a vosotros. En el hebreo era shalom. Y la palabra shalom es una paz interior, no la paz exterior nada más, es la paz interior que es la más importante en nuestras vidas. Entonces la pregunta en esta noche para ti, ¿cuántos de nosotros estamos viviendo en esa gracia del Señor y la paz de Cristo? Era lo que Pablo aquí les estaba recomendando en sus vidas. Y él empieza una oración. Aquí el apóstol Pablo, al escribir este capítulo número 1, empieza el versículo número 3 diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y aquí, querido hermano, quiero que estudiemos otra palabra más. Ya estudiamos varias, ¿verdad? Ya estudiamos la palabra apóstol, que dijimos que es apóstolos en el griego. ¿Dónde la encontré esa palabra? Bueno, en un diccionario bíblico. También yo tengo un Strong's, que es una concordancia bíblica, ahí la encontré. Y la otra palabra que vimos fue gracia, que dijimos que era charis. La otra palabra dijimos paz, que viene del hebreo, de ahí es el origen, que es shalom. Y la otra palabra, cuando dice aquí, bendito sea el Dios y Padre. La palabra bendito viene en el Nuevo Testamento como eulogio. Fíjate, yo recuerdo que no sé si en la primaria o en la secundaria tenía un amigo que así se llamaba. Así se llamaba, eulogio se llamaba. Yo ni sabía que era una palabra en griego que significaba hablar bien. O hablar bien de una persona, ¿verdad? Por supuesto. Y es muy importante el saber utilizar correctamente nuestra lengua. Pon mucha atención en esto que voy a decirte. Nuestra lengua es un miembro, dice la Biblia, que muchas veces se jacta de nosotros. Y muchas veces nos hace decir cosas que no debemos de decir. Eulogio es una palabra muy importante en el griego, en el original griego. Quiere decir que nuestra lengua está diseñada para alabar y bendecir el nombre del Señor. Dice la Biblia, su alabanza esté de continuo en nuestra boca. Pero muchas veces y muy fácilmente pronunciamos palabras o son altisonantes o son palabras ofensivas o son palabras inclusive aún de burlarnos de otras personas. Esto no está glorificando el nombre del Señor. Y eso es lo que significa. De hecho, la palabra eulogio aparece aquí 3 veces. Es la bendición de lo que hablamos bien, de lo que decimos bien. También está conectada, muy interesante, cuando el Padre habla bien de los hijos. Estoy hablando de nuestro Padre Celestial. Y me hace recordar ese versículo en Job, cuando Dios habla bien de Job y dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Le habla a Satanás. O también cuando el Señor le habla a Jesucristo delante de la gente, le dice, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. Esas son las palabras de bendición. Ahora, quiero que quede muy claro. De ahí viene la palabra elogio, precisamente de esta palabra en griego. Y eso es algo que tú y yo, déjame decirte, querido hermano, tenemos que aprender a utilizar cada vez más.
Yo sé que muchas veces decimos cosas y hablamos cosas y ofendemos muchas veces, pero tenemos que ponerle freno a nuestra lengua y sobre todo que la disciplinemos a nuestra lengua a hablar cosas de bendición. Si tú no tienes nada que decir de bien, nada más, quédate callado. Y pídele al Señor siempre, en todo momento. Entonces, esta fue la oración. De esta manera, el apóstol Pablo empieza con el eulogio en griego, que significa hablar bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos bendijo. ¿Cómo es que Dios nos bendice? Es muy diferente la manera como nosotros conceptualizamos, sobre todo aquí en el occidente, ¿cómo conceptualizamos la bendición? Por lo general, cuando tú le preguntas a una persona o cuando alguien dice, oh, que Dios te bendiga, oye, te ha ido muy bien. ¿A qué nos referimos cuando decimos te ha ido muy bien? Por lo general, cuando a alguien le decimos te ha ido muy bien, por lo general pensamos es en el ámbito material. Yo no estoy diciendo que Dios no te pueda bendecir en el ámbito material, pero aquí lo que está diciendo es que nos bendice con toda bendición espiritual. Es decir, ese es el shalom del que estamos hablando. El shalom incluye la bendición de lo alto. Dice la Biblia, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es entonces lo que necesitamos tú y yo? Sobre todo, necesitamos la bendición espiritual. Tú y yo necesitamos ser bendecidos por el Señor en nuestra vida. Yo te invito, querido hermano, esta reflexión que he hecho hoy, esta noche, tiene que ver cada uno en nosotros, en lo personal, buscar la bendición espiritual. Dice, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué en los lugares celestiales? ¿Cuál es ese lugar celestial? Yo en lo personal interpreto que es, escúchame bien, esos lugares celestiales son el pentágono del Señor, en donde se deciden a dónde se llevan las bendiciones, para aquí, para allá. Es un centro de información y de conocimiento, en donde llegan todas. Oye, está llegando acá que Sergio está haciendo esta buena obra, bendícelo. Esos son los lugares celestiales. Es un centro de información. Yo me imagino, no sé cómo explicarlo, pero me imagino que es en donde está la presencia del Señor y donde Él está listo para bendecirte, querido hermano. Dios lo tiene todo preparado. Él quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu familia, pero mucho más de lo material. Quiere darte paz, quiere darte el gozo, quiere que te realices en tu vida. Por eso empecé yo, querido hermano, con esta pregunta. La pregunta es, ¿qué es lo que hace que tú puedas tener la felicidad plena en tu vida? ¿O de qué depende en tu vida que tú seas feliz? La manera como vamos a ser felices es cuando nosotros vivamos como siervos del Señor, como Pablo era, como un siervo de Dios, como un apóstol del Señor, viviendo para Él, buscando las bendiciones espirituales. Hermano, lo material va a llegar como quiera. De eso no tengan la menor duda. Vamos a enfocarnos en lo espiritual, vamos a enfocarnos en poner la mira en las cosas de arriba, en vivir para Él, para su gloria. Hermano, espero que te esté animando esta serie. A mí me tiene emocionadísimo. Ha sido una experiencia muy, muy linda retomar este libro de la palabra de Dios, y espero que a ti también, que lo hayas disfrutado, que esta introducción y ya entrándonos al tema del capítulo número 1, vamos a ir avanzando. No se preocupen, vamos a ir avanzando como Dios nos va
dando el tiempo para ello. Y nada más como un breve resumen les digo, para estudiar la Biblia necesitamos observarla primero. Número 2, interpretarla. Y número 3, aplicarla a nuestra propia vida. Vamos a ir aprendiendo poco a poco todo esto. Que el Señor les esté bendiciendo, hermanos. Sus familias busquen la bendición espiritual. Que des una señal allá en el cielo. Oye, ya el Señor viene con bendición a nuestras vidas, las familias, a cada una en lo personal. Padre, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo de reflexión de tu palabra. Gracias que tú hablas a nuestras vidas, Señor, y a nuestros corazones. El anhelo de tu corazón es que podamos vivir vidas plenas, vidas que te glorifiquen, Señor, en todo lo que hacemos para ti. Te pedimos que tú guardes nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que tú nos animes, cada uno en lo personal, a vivir para ti, Señor, buscando ser bendecidos de manera espiritual, que anhelemos más volver a las sendas antiguas, a estudiar más de tu palabra, a conocer más de ti, Señor, a profundizar más en el conocimiento de tu palabra. Sigue estando con cada uno de nosotros, sigue bendiciéndonos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ya les dejé la tarea, hermanos, lean el libro de Efesios, todo el libro completo, son 6 capítulos, y también estudien ese tema en particular. ¿Están todavía en funcionamiento el ministerio apostólico en la iglesia? ¿Verdad? Hagan ahí un estudio ahí, y que puedan ustedes, sobre todo, todos podamos adentrarnos al conocimiento más profundo de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo domingo a las 11:15. No se lo pierdan. Muchas gracias y que Dios les bendiga.